Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 12 de Inspiración Podcast junto a Juliana Aldana. Juliana es Head de Producto para Merchants en Spin, ángel inversionista, mentora en 500 Global, Pigma, Advisor, ex Mercado Libre, Uber y Rappi. Estoy feliz de compartirles este episodio donde nos enfocamos en cómo construir productos en referentes como Mercado Libre, Rappi, Uber, networks poderosas y liderazgo a distintos niveles. Otros temas clave fueron errores comunes al construir productos en startups de Latinoamérica, cómo operan equipos de alta performance, errores comunes de emprendedores emergentes de startups, de first time managers, o sea, managers por primera vez, valor y aplicabilidad de la inteligencia artificial en product management y mucho más. Buen día, Juli. Muchas gracias por pasar por aquí a Inspiración Podcast. Es una gran alegría tenerte por acá. ¿Cómo estás? Todo súper, súper bien, Adolfo. Encantadísima, muy contenta de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan. Bueno, muchas gracias. Creo que sería ideal, si te parece, si empezamos porque nos empieces por contar un poco sobre ti y tu trayectoria en el ecosistema tech. Súper. Bueno, pues yo soy Juliana Aldana, soy colombiana, pero hace ya muchos años, casi 14 años ya, vivo en México. Estudié algo que nada que ver, estudié en Medellín, en EAFIT, Negocios Internacionales. em, por allá y fui deportista, trabajé en el gobierno, hice muchísimas cosas que nada que ver y con una organización que se llama IESEC quería irme del país, quería como vivir otras cosas y larga historia corta, después de 6 meses buscando oportunidades llego a México y desde ahí, digamos, empiezo a trabajar en empresas de base tecnológica. Yo llegué aquí a Telefónica México. Entonces me abrió como los ojos a otras cosas que estaban sucediendo. Después fui a una empresa brasileña que en realidad en Brasil es muy grande, bueno, se llamaba Mobile, ya no se llama así, pero allá tienen aplicaciones de un holding como iFood, como PlayKit, son de verdad bastante grandes. Y ya después de eso, bueno, entré a lo que la mayoría de gente me pregunta, entré a Uber, luego fue Rappi, Mercado Libre. Y ahora estoy liderando el área de producto para merchants en Spin, que es la fintech de Loxo. Bueno, muy interesante. Sí, la verdad que tu trayectoria es increíble, ¿eh? De hecho, también estuve escuchando, como te comenté, detrás de Ujú. escenas, tu entrevista en Growth Rockstar, en The Fair Show. La verdad que tenés una trayectoria admirable. Gracias. Y me encantaría seguir con preguntarte, teniendo tanta experiencia, haber mentoreado muchas startups, scale-ups, trabajado con corporativos, ¿qué diferencias más marcadas ves entre cómo se hace producto en startups, scale-ups y corporativos? Súper. Bueno, yo creo que en las startups, sobre todo más pequeñas, o sea, las que realmente están ahí como tratando de encontrar su lugar en el mundo, es realmente buscar el product market fit, o sea, encontrarlo, ¿no? Entonces, son estas startups que tienen una idea, que tienen como un problema y entonces están buscando entender cuál es la mejor forma de resolver ese problema. Yo creo que el principal reto que me he encontrado en varias startups de ese tamaño, que son como en pre-seed, o sea, como muy, muy, muy pequeñas, son realmente encontrar que les paguen por eso, o sea, que les paguen por resolver ese problema, porque problemas en el mundo hay millones, pero realmente encontrar problemas que la gente esté dispuesta a pagar, o sea, ese willingness to pay, no es tan sencillo. Entonces creo que uno, ese es el reto más grande, pero también el reto que tienen es que la gente que trabaja en esas startups realmente tenga la flexibilidad para adaptarse y decir, bueno, quizás no lo voy a resolver como yo quería, pero encontré este otro ángulo. Entonces, esa capacidad de pivotear se me hace fundamental. Y realmente son equipos, o sea, lo que hace toda la diferencia es que el equipo sea resiliente, ¿no? Que sea resiliente, inteligente y rápido para poder identificar el problema, decir, ok, no me están pagando, ¿cómo hago para yo ver otros ángulos y poder encontrarlo ahí? Eso me parece el reto más grande de las startups. Luego en las scale-ups,
como Rappi, ¿no? Que yo estuve ahí bastante tiempo, creo que lo principal es que como ya hay product market fit, ya me están pagando, ya soy grande, ya soy conocido, quizás lo que yo veo es que se pueden quedar como en una zona cómoda. No, pues, yo ya hago esto bien, no necesito meterle tecnología de pronto, lo hago con personas. Entonces yo creo que ese es un problema porque al final se olvidan de que realmente lo que necesitan para seguir creciendo y para consolidarse ya en ese camino a ser profitable, no a realmente hacer dinero y que la empresa sea rentable, necesitan ser muchísimo más eficientes y generalmente eso se logra con tecnología. Entonces creo que ese paso de, ok, lo hago todo muy manual porque estoy creciendo y me salgo de mi zona cómoda, ese es un reto. Y creo que el otro reto también que yo veo es que quizás comienzan a hacer las cosas demasiado burocráticas o a querer automatizar todo ya súper rápido sin tener realmente entendido el problema, porque como que dicen, bueno, tenemos las primeras que es como, no, ya sí estamos bien, y las otras no, hay que automatizar todo ya. Entonces creo que hay que encontrar como una medida de sí, bueno, o sea, hay cosas que quizás no hay que automatizar y hay otras cosas que sí. Y obviamente en grandes corporativos, como por ejemplo, quizás un Mercado Libre, que todo está súper bien estructurado, que son productos de alta calidad, que son equipos muy buenos. Creo que de pronto el reto más grande es que los equipos empiezan, como son tan especialistas, empiezan a trabajar en silos o empiezan a irse como al detalle del detalle del detalle. Yo le digo la optimización de la optimización y dejan de ver como el ecosistema. Entonces es muy fácil que sobre todo el líder de ese equipo tenga que decir, bueno, pero ¿por qué no habías visto esto o lo otro? Porque la gente empieza como a dominar lo suyo, que eso tiene ventajas y desventajas. Y la segunda es que quizás también en este tipo de empresas, pues empieza a ser todo muy burocrático, ¿no? Y entonces, para poder tomar decisiones, se tienen que sentar 20 personas en la mesa, cuando en startups es una o dos, ¿no? Y entonces las cosas son más rápidas. Entonces, creo que esos son los retos más grandes. Creo que la cantidad de sabiduría que compartiste es tremenda. Espero que sirva para reflexionar. Me gustaría seguir con otra pregunta que me parece muy interesante hacerte, con toda tu experiencia, que va por el lado de los errores. Mucha gente, viste, aprende más de errores de estos espacios a veces que de sus propios errores o aciertos. Entonces, me Total. gustaría preguntarte, ¿qué errores comunes ves en cómo se construye un producto, product management, en startups de Latinoamérica? Sí, me encanta. Yo creo que el problema principal es que no hablas con los usuarios o no entiendes a los usuarios. Y muchas veces esto sucede porque crees que tu experiencia valida tu producto. Y es como, sí, pues si yo lo sufro, entonces todo el mundo lo sufre. O pasa lo otro, que es generalmente se crean productos para una población distinta a la tuya. O sea, no sé, creas productos para personas que tienen cierto tipo de comportamiento y como no es el tuyo, entonces tú trasladas tu experiencia y realmente no te dedicas a entender qué es lo que pasa con estas personas, ¿no? Entonces creo que el principal problema es ese, que nosotros extrapolamos nuestra experiencia y no entendemos a los usuarios. De hecho, hace un mes escuché un podcast de Lenis Podcast donde hablaba con el VP de producto de Uber y él contaba que todavía él hace viajes de Uber y reparte comida en Uber Eats como para entender cuál es la experiencia real de los drivers y los couriers, porque él no lo es. Él no sabe, él en la comodidad de su hogar no entiende qué es lo que está pasando. Entonces, realmente vivir esa experiencia creo que a veces nos falta, y realmente separarnos porque no somos nuestro usuario, eso es fundamental y lo veo constantemente como un error. Otro error que yo veo bastante es el tema de la documentación, y algunos pecan por defecto y otros pecan por exceso, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre, dicen por ahí en mi tierra. Entonces, no hay que enloquecerse con la documentación. Yo a veces he hablado con startups, no sé, en serie A, en serie B, y dicen, no, es que nadie documenta y yo tengo todo esto. No es necesario. Es necesario, digamos, de pronto documentar
errores o tener un mínimo de una guía de cómo se tienen que hacer las cosas que hemos aprendido en el camino, pero realmente documentar de, no sé, por ejemplo, en procesos comerciales de paso uno yo llamo, paso dos le digo hola, paso tres le digo no sé qué, eso es innecesario. Entonces, como esa mezcla entre arte y ciencia, la documentación es bastante interesante. La otra también que yo he visto mucho que no está bien o que es un errorcillo bastante común es que no se miden las cosas correctas o solamente se mide el output, ¿sí? El indicador final. Entonces, muchas veces medimos, no sé, usuarios mouse o net revenues o MRR o lo que sea que es el output metric, pero no sabemos cuáles son las palancas o los KPIs que impactan esos resultados finales. Entonces, en realidad, me interesa mucho más que la gente tenga conciencia de cuáles son esos indicadores que van a impactar la métrica final, porque al final son esos los que los va a mover. Entonces, si tú necesitas, no sé, cuántos usuarios necesitas a final de mes, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer para que eso se cumpla? Al final, ahí es donde está la magia. Entonces, eso es el otro. Y el último que yo también creo que es bien importante, que este no es tan común, pero lo quiero decir porque lo he visto y me parece fundamental, y es, para mí los founders en etapas tempranas tienen como dos roles importantes. Uno es vender, ¿no? Tienen que vender, tienen que salir a vender, a conseguir clientes, tienen que salir a conseguir inversionistas, tienen que seguir, tener ese exposure, entonces todo es lo que yo llamo como vender. Y el segundo es, tiene que estar involucrado en el producto, ¿no? O sea, tiene que estar metido en o metida en las decisiones del producto, tiene que estar metida en las conversaciones con los usuarios. Pasa mucho que va creciendo la startup, no sé, una serie B, una serie C, y entonces se empiezan a alejar de eso porque ya tienen a su persona de producto, y esto me parece un error porque al final es el producto que eventualmente te va a generar esos usuarios que te van a permitir llegar a esa rentabilidad deseada, ¿no? Entonces creo que eso es como lo más importante que yo veo. La verdad que me encantó tu respuesta, súper completa y entendiendo también los errores comunes que recomendaste, creo que muy acertado, me siento muy alineado. Espero que ayude a emprendedores emergentes que no tienen tanta experiencia y sabiduría como tú. Me gustaría seguir con otra pregunta que me parece muy interesante abarcar contigo, que es, teniendo tanta experiencia liderando producto en scale-ups corporativos, ¿cómo define Juli un excelente equipo de producto? ¿Qué debe reunir? Dale, me encantaría también como hablar de equipos en general. Yo he liderado producto, operaciones, ventas, es como que yo soy mucho más generalista que otra cosa, pero ahorita enfocándome en productos en los últimos años. Entonces, para mí un excelente equipo en general tiene como las siguientes características. Primero son equipos que debaten ideas y no personas. Entonces, es muy importante que todos en el equipo sientan como esta confianza para poder decir las cosas, para poder cometer errores y que no vaya a ser como a Juliana es mala. No, pues quizás mi idea fue muy mala, pero no, eso no me hace ni mala persona ni mal profesional. Hay un concepto que se llama psychological safety, que lo pueden googlear por ahí, pero realmente es cuando esa persona o ese equipo se siente realmente seguro para compartir sus ideas y que eso no va a tener ninguna retribución. Esto al final el impacto que tiene es altísimo porque la gente se deja ir. Se deja ir en creatividad, se deja ir en propuestas, se deja ir en el pushback que te hace, y esto realmente es lo que construye equipo y construye buenos productos y construye resultados a largo plazo. La otra cosa que a mí me encanta siempre es que los equipos entiendan el porqué de las cosas. O sea, realmente marca la diferencia en cuanto a la motivación, en cuanto a lo que la gente te entrega como resultados, en cuanto a lo que la gente se compromete con el equipo, con la empresa, con la misión. Si realmente entiende por qué y para qué está haciendo las cosas, que no es simplemente una persona que está, no sé, llenando giras o Exceles o lo que sea porque sí, sino eso cómo impacta al resto de la organización. Eso es fundamental y yo trato de tener siempre muchísima transparencia con la gente, obviamente en lo que se pueda, no hay cosas que quizás no hay que compartir en el momento, pero yo soy una persona bastante, digamos, clara en lo que se tiene que hacer y por qué se tiene que hacer. Eh,
A mí me encanta contratar personas talentosas, pero también me encanta contratar personas disciplinadas y comprometidas. Siempre intento que la disciplina, y esto yo, pues yo soy una persona bastante disciplinada, pero siempre intento que las personas en el equipo tengan como esa constancia de hacer las cosas, tengan ese compromiso hacia lo que estamos haciendo, porque al final una persona talentosa, si realmente no tiene como estas características, pues se puede quedar ahí mientras que el resto va creciendo, digamos, de manera exponencial y esto realmente es lo que a mí me llama la atención. Y el último que creo que es bien importante, o sea, es un poco entre líneas de lo que he dicho, pero me gustaría dejarlo claro, y es, a mí me encanta que la gente se cuestione. O sea, es gente que se cuestiona, es por qué, y por qué estamos haciendo esto, y por qué es de esta manera, y por qué no es de la otra manera. O sea, gente que solamente sigue de, ah, sí, me dijeron que era para esto y ya lo entendí, y entonces si es una mala idea, igual lo voy a hacer. Definitivamente no es el tipo de persona que yo quiero en el equipo. Yo siempre tengo una frase que es, if you see something, say something. Es decir, si tú ves algo, di algo, y eso quiere decir, si tú ves que lo estamos haciendo mal, dilo. Si tú ves que esa métrica no es correcta, dilo. Si tú ves que me estoy equivocando como líder, dímelo, porque si no, entonces estamos como simplemente siendo o complacientes o digamos simplemente aceptando cosas que no deberían ser así. Entonces, a mí en general, creo que eso me parece importante de los equipos. Y sumándole el tema de producto, creo que realmente lo importante es que la gente entienda, uno, muy bien los problemas, es decir, hacer ese framework del problema es importantísimo, preguntarse si realmente estamos resolviendo el problema correcto y preguntárselo a través, y confirmarlo, perdón, a través de los datos y digamos, las encuestas o, digamos, lo que habla con el usuario, eso es fundamental. Entonces, este framework o entender este framing del problema, perdón. Y el segundo punto como producto, como lo he dicho, es hablar con los usuarios y no asumir que tenemos todas las respuestas ahí guardadas en el computador. Me encanta escucharte, la verdad que es súper interesante ver cómo pensás y cómo enfocás todos estos temas. De hecho, me inspiras a hacerte unas cuantas preguntas, pero quiero seguir un orden con cierta fluidez y armonía. Pero uno de los temas que mencioné hasta ahí es el tema de los frameworks y framings. Me encantaría seguir con una pregunta que para mí es súper inspirador estar contigo, una persona que suma tanto impacto en el ecosistema. Y creo que a muchos también les gustaría entender un poco de qué frameworks, qué rituales te han acompañado durante tu camino para lograr tanto en tu camino. Súper. Sí, esta pregunta es bien interesante porque al final lo que yo pienso es que el mejor framework es el que se adapta a tu realidad y te permite alcanzar tus objetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo aplica para todas las empresas, que no todo se debe realizar en todos los momentos para todas las empresas. O sea, realmente hay que poder entender, ok, esta es mi realidad. ¿Me sirve nuestro framework o lo puedo hacer incluso de una manera medio, no sé, como a la mitad? Pero seguir by the book todos los frameworks que existen es un poco la receta para uno tener o parálisis por análisis, porque te vas a quedar ahí dando vueltas infinitas, o restringir un poco esa capacidad como de moldear los frameworks a lo que mejor te funcione, ¿no? Y sobre todo en scale-ups o en startups donde las cosas tienen que construirse y destruirse y construirse y construirse N mil veces, realmente es importante que los frameworks se adapten a esa realidad y no que sean como, sabes, un grillete que te pega al piso y que no te deja avanzar. Dicho esto, yo como líder, sobre todo si tengo ciertos mínimos de ejecución, ¿no? Sobre todo cuando tengo equipos grandes, bueno, en equipos pequeños también aplica, pero sobre todo cuando tengo equipos grandes creo que soy como un poquito más disciplinada porque es más complejo. Yo tengo siempre one-on-one semanales, que son simplemente estancias con mis reportes directos, en donde
hablo con ellos, vemos como temas generales, no es como que ellos me vengan a traer, no sé, el reporte de lo que hicieron, sino más bien, oye, tengo problemas acá, creo que debemos discutir esto y demás. Tengo una weekly semanal con todo el equipo donde vemos prioridades de la semana. Si es un equipo de operaciones, vemos números, ¿sí? Entonces, cuáles fueron los números de la semana pasada, cuáles son los números de esta semana, dependiendo del producto también. Hay algunos productos que no se mueven tanto semanalmente, pero dependiendo del producto, tengo esas weeklies. Tengo también ciertas cosas que yo prefiero, o sea, que yo defino qué cosas son las que comunico de manera síncrona y cuáles son de manera síncrona, es decir, por escrito, por correo, por Slack, por donde sea. Esto para mí es fundamental y es una de las cosas que quizás a las empresas latinas nos cuesta más, que es mantener esta comunicación escrita. Nos encanta hablar, pero es de las cosas que de verdad uno, aclara tus ideas más, o sea, si tú empiezas a escribir y no te hace sentido es porque te faltaba ahí cerrar algo. Y dos, te permite avanzar un montón, ¿no? Porque empiezas a darle como cadencia a ciertas cosas que si no tendrías que tener 15 reuniones. Y la última es, me empiezo a meter muchísimo en el tema del leading y lagging indicators, que es un poco lo que te estaba hablando al inicio de cuáles son realmente las métricas que impactan los números. Eso para mí son, digamos, los mínimos que yo implemento, porque en realidad esto es un aprendizaje bastante chévere que me gusta compartir. Yo no siempre fui así. Yo llegaba como muy fuerte a decir, bueno, esto así es lo que lo hago yo, esto sí, esto no, y eso me generó un poquito de resistencia en algunas experiencias y aprendí a entender, ok, primero yo llego, observo, si hay algo urgente, yo me meto de una o es algo que se esté quemando, pero la mayoría de las cosas prefiero observarlas para yo luego de verdad agregar con los frameworks que pueda adaptar a esa realidad. Y me ha servido mucho más. Me encanta escucharte. Eh, Mucha sabiduría en tus palabras. Me gustaría seguir con que creo que además de ser una estrella brillante operando y liderando scale-ups y corporativos, también habiendo visto en detalle tu perfil, tu trayectoria, creo que también debes de ser una genia construyendo relaciones, construyendo tu network, generando nuevas oportunidades. Y me encantaría seguir con preguntarte cuáles serían algunas de tus claves para lograr abrir tantas puertas, desarrollar una network de alto nivel, tremendas oportunidades. Súper. Me encanta, te lo digo, el de esto es una genia, a mí me fascina esa frase. Pero mira, creo que yo tengo dos, digamos, máximas en este tema del network y de abrir puertas. Una, y creo que es, no sé, el 70%, es primero hay que dar para después pedir. Y hay que dar sin agenda, sin decir, oye, esta persona me va a presentar a esta persona y me va a abrir la puerta en este círculo. O sea, no, simplemente si alguien te viene a pedir ayuda, tú dala. Es más, tú da sin que te lo hayan pedido, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, gente que escribe contenido útil para X cosa, ahí está dando, ¿no? O sea, nadie te lo ha pedido y tú lo haces y lo haces. Creo que esa es la principal cosa que yo suelo hacer y lo hago desde con mis equipos, con mi familia, con todo el mundo, porque al final yo sí creo que dar exponencia todo, ¿no? O sea, al final, eventualmente, ¿no? Se vuelve de tipo cadena de favores y algún día cuando tú vayas a pedir un favor, pues ya hace 10 años hiciste tus 50 favores y eso te va a pasar. Entonces yo creo que dar para mí es como lo principal, es el 70% de esto. Y también dar implica abrir puertas, eso es importante para los demás, eso es muy, muy clave. Y la otra es exponerte. ¿No? Y cuando hablo de exponerte es intencionalmente ir a eventos que te gusten, intencionalmente participar en comunidades, inclusive de WhatsApp, de, no sé, Telegram, lo que les guste, intencionalmente buscar a personas y decirles, oye, nos tomamos un café. Obviamente van a pensar, y esto es importante, van a pensar que a los que tienen que buscar son a los CEOs o a los más top, y eso no es necesariamente lo más importante al inicio, eso va a llegar, pero lo que ustedes tienen que hacer es cómo hacen como para gente, saben, como con sus compañeros o gente que están en el mismo camino que el suyo,
vayan con esas personas. No es necesario pedirle el café, yo no sé, a Oso Traba, ¿no? Que tiene millones de seguidores. Claramente no te va a dar un café, pero probablemente una persona con tu mismo rol en otra empresa, pues también le va a interesar lo mismo. Entonces, para mí esas dos cosas son bien importantes. Ahora, digamos, si le hacemos un doble clic, yo creo que también es importante hacerlo en algo que te sientas cómoda, cómodo. En mi tierra decimos en tu salsa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te gusta? O sea, no tiene necesariamente que ser cosas del trabajo. No tiene necesariamente que ser el foro de AI máximo místico musical, no es necesario. Puedes ir yo he ido a cosas de yoga que a mí me encantan, cosas de mujeres que a mí me encantan, foros de tecnología, cosas de libros, de escritura, todas esas cosas a mí me llaman muchísimo la atención y ahí he conocido después gente que tiene sus propias empresas, ahí he conocido gente que dice, ah, no, pues es que mi papá es no sé quiéncito y sin esperarlo, ahí es donde también abre las puertas. Yo creo que no forzarlo, y nada en la vida, la verdad, pero no hay que forzar nada y no hay que tener como una agenda. Otro punto bien importante, y creo que lo mencioné un poco, es tener paciencia, ¿no? Si tú apenas estás iniciando, pues claramente no se te van a abrir las oportunidades de la noche a la mañana, no va a pasar, o sí, pero pues de pronto tienes mucha suerte o de pronto ya, no sé, tu papá es Carlos Slim, no sé, algo así como muy famoso, pero no, a mí mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo conseguiste esto y lo otro? Y yo es como, yo empecé esto hace muchos años, entonces, pilas que se tarda, esto se tarda. em, y de nuevo, yo quiero ser muy clara en esto, las mejores relaciones se construyen cuando no hay un objetivo como muy claro, o digamos, no muy claro, pero no hay un objetivo más allá de generar una buena relación a largo plazo, que obviamente eso después se puede convertir en relaciones de negocios, relaciones comerciales, lo que sea, pero lo más importante es tener gente que realmente como que tú le importas y ellos te importen a ti. Y eso de verdad después va a ser exponencial. Ah, entonces no tengo relaciones transaccionales. No, obvio sí. Hay veces que tú simplemente vas y dices, bueno, vamos a juntarnos por tal cosa, tú tienes este conocimiento, yo tengo esta experiencia, y ya, eso está bien. Y de hecho también hay que hacerlo. Pero las mejores relaciones, por ejemplo, relaciones que a mí, no sé, le han dado trabajo a mi pareja, o me han a mí abierto puertas de inversión real, han sido relaciones que empezaron porque o yo les di una mentoría o nos conocimos y nos caímos bien y vamos para adelante. Me encanta escucharte, también me siento muy alineado. Adam Grant de Estados Unidos, de Wharton, habla mucho de give and take, de dar. Sí, yo soy giver. Este, sí, yo también me considero giver, me Sí, sí, encanta. sí. Este, y también creo que me encanta cómo hablaste todo el tema de pay it forward, ¿no? Que hay mucho en el Sí, ecosistema, dar, ¿viste? Ayudar a los emprendedores emergentes, las nuevas generaciones que vienen al ecosistema. Este, es para mí súper inspirador conocer personas como tú que están constantemente con esa actitud y la viven diariamente. Este, y creo que compartiste mucho valor también en el hecho de construir las relaciones no transaccionalmente, sino a largo plazo, intencionalmente, ¿viste? Porque te ves alineado en el contenido que ves viendo en LinkedIn, llega un momento que total, después varios posts le escribís, y empezás a construir, ¿no? Un total. vínculo. Me encantó tu respuesta. Me gustaría seguir con una pregunta más, en cierta manera vinculada a este tema, que no todos creo que tienen la fluidez que tú tenés para construir relaciones, network. Hay muchas personas que son tímidas, que no tienen conexiones o que tienen pocas relaciones aún en el ecosistema y que también desean construir una network de alto nivel y entrar al ecosistema startup. ¿Cuáles serían tus consejos para ellos? Total. Em, no crean que yo siempre fui así. O sea, yo siempre he hablado mucho, pero no siempre, no me es fácil, incluso a hoy. Yo voy a eventos y es como, vamos, Juli, sí puedes. Em,
La verdad, el consejo más sencillo, yo sé que no estoy descubriendo el agua tibia, es salgan de su casa, ¿no? Salgan de su casa porque así como el amor no va a llegar a la puerta, así decirte, hola, ¿cómo estás? Cásate conmigo. Tampoco van a llegar los contactos y las oportunidades a tocarte la puerta mientras tú estás viendo Netflix. Entonces, el primer paso es salir de casa. Y la verdad, mi primera y gran recomendación es háganlo a un lugar donde se sientan cómodos o cómodas y que están seguros. No tienen que irse al evento más grande porque es que ahí está todo el mundo y los más famosos. Recuerden que esa persona la buscas tú y la buscan otras cientos de miles de personas. Entonces vayan a lugares donde ustedes puedan incluso controlar, entre comillas, mejor la conversación y donde puedan sentirse cómodos que no va a llegar alguien a hacer preguntas extrañas. Inclusive lo pueden hacer en su mismo trabajo en donde, no sé, oigan, ¿quién tiene interés por X cosa o por qué no nos reunimos a hablar de, yo no sé, de lo que te guste? Y ahí es donde pueden empezar incluso a practicar esos skills, porque en realidad cuando uno va a eventos, pues uno sí tiene que, estás haciendo todo en frío, ¿no? Entonces, realmente es bien importante uno practicar esos skills de, bueno, yo cómo voy a abrir unas conversaciones, qué son las preguntas. Hace unas semanas también me escuchaba un podcast muy bueno que se llama Diaries of a CEO y en ese podcast hablaban que cuando uno quiere iniciar este tipo de conversaciones en frío, tenga como tres preguntas practicadas que tú vas a preguntar y que tú también vas a responder, ¿no? Porque siempre tú preguntas y tú, ¿no? Entonces uno también, para que sean como que tu cerebro empieza a decir, me siento bien, me siento cómodo, me siento cómoda, y ya ahí puedas iniciar. Entonces, ese tipo de cosas las puedes hacer. Otra cosa que puedes hacer que si no te quieres como exponer en un foro es empezar a ofrecer tu talento, ¿no? Entonces hay muchas plataformas que inclusive, o la misma LinkedIn, tú puedes decir, hago este tipo de contenido, o hago este tipo de, no sé, código, o soy diseñador, o soy escritor, o soy lo que sea, y ahí puedes empezar a construir una network comercial, que también es importante. Yo creo que es al final también apelar a que eres más fuerte. De pronto eres un poco tímido, pero cantas. Bueno, entonces vete a un grupo de canto. De pronto eres un poco tímida, pero sabes codear. No, pues entonces ofrece tus servicios. Pero de nuevo, siempre como en un ambiente en donde te sientas bien de iniciar, ten estas preguntas básicas para poderlo hacer y empieza, porque nada va a pasar sentado en tu casa. Me encanta escucharte. También soy fiel creyente de que las oportunidades hay que salir a buscarlas. Total. Este, y creo que son muy buenos consejos los que compartiste. Me gustaría seguir con otra pregunta que me parece muy interesante abarcar contigo, porque noté que también sos mentora de startups en 500 LATAM, hace más de 5 años y medio y más recientemente en Pigma. Entonces, me encantaría preguntarte, ¿en qué se enfoca Juli actualmente como mentora de startups de etapa temprana? Total. También soy mentora de Amela, pero me encanta decirlo porque Amela se encarga de trabajar con mujeres founders y es como uno de los pocos fondos que está enfocado en mujeres. Entonces me encanta y recién trabajo con ellas también. Em, Mira, antes de darte mi respuesta, yo creo firmemente que las startups son la manera en que Latinoamérica va a salir adelante. O sea, son la mejor forma de crear economía, como dicen por ahí. Son la mejor forma de crecer la sociedad. Son la mejor forma de crecer como humanidad, como, sí, como pueblo que somos latino, perdón, es bien importante. Entonces yo por eso le dedico muchísimo tiempo y por eso me metí. Porque realmente yo creo que crear empresa de base tecnológica nos va a llevar adelante y aquí hay gente muy talentosa. He visto demasiado talento y eso me fascina. Pero digamos que en qué puedo ayudar o en qué me enfoco yo como mentora son principalmente dos cosas. La primera es yo ayudo en general a operar, ¿no? A saber cómo operar una empresa. Como casi siempre trabajo con empresas muy pequeñas,
no sé, máximo en serie A o serie B, máximo, pero casi todas en serie seed o pre-seed o muy chiquitas, pues generalmente son personas con pocas, son empresas con pocas personas. em, entonces son toderos, tienen que hacer ventas, customer success, tienen que operar, tienen que hacer producto, todas hacen todo. Entonces yo lo que hago es realmente entender cuáles son sus dolores y ver cómo los puedo ayudar específicamente en temas de operaciones, producto y en temas comerciales, que son un poco lo que yo he visto. Y en realidad nos enfocamos ahí tratando de entender realmente cuál es el problema. En la mayoría de startups, lo que pensamos que es el problema resulta no siendo el problema y son otros los problemas. Entonces creo que mucho de lo que yo hago es tratar de enfocarnos en donde realmente están las cosas más graves y las cosas que no los dejan crecer. Eso por un lado. Y el otro punto donde yo ayudo bastante es en temas relacionados a liderazgo, ¿no? Lo que yo he visto es que cada vez más los founders son muy jóvenes, ¿no? Son gente que está recién graduada o gente que solo tuvo un trabajo, entonces no se han enfrentado como a temas que para mí ahorita son bastante sencillos, pero que yo sé que son difíciles, como, no sé, hay que despedir a alguien, o hay que tomar decisiones difíciles en la compañía, hay que hacer un recorte, entonces no es uno, sino que son, yo no sé, 10. Hay que comunicar que no conseguimos la ronda, ¿no? O sea, hay cosas bien que yo en mi experiencia ya he hecho bastantes veces y que puedo ayudarles a gestionar. Entonces creo que esos dos temas son los que a mí más me gusta ayudarles, porque realmente es donde más puedo apoyar. Eso es importante. Yo como mentora no quiero ayudar por ayudar. Yo tengo muchísimos colegas que son excelentes en miles de cosas que yo no. Entonces yo trato de decir, bueno, sí o no, soy la persona adecuada para ti. Me encanta. Cuánta sabiduría compartís. Me encanta también tu precisión con las palabras. Y me gustaría remarcar que nos marcaste en otra pregunta también, el hecho de los supuestos y los sesgos, viste, que pasa mucho en emprendedores de etapas tempranas, asumen cosas temprano o supuestos y hay que escuchar más al mercado y a los usuarios, ¿no? Y a los mentores creo que tienen 10 15 años más de cancha, Tal cual. especialmente cuando son jóvenes, como tú mencionás, que están habiendo muchos que emprenden startups. Y creo que ni se imaginan que es 100 veces más complicado de lo que piensan a la hora de emprender. Total, total. Es muy difícil emprender. Yo siempre digo que los founders tienen lo mismo de genios que de locos, porque es un camino bien difícil, ¿no? Es un camino retador, que tienen que tener muchísima resiliencia, que tienen que intentarlo mil y una vez, pero como digo, yo creo que es un camino que si tienes, inclusive si no tienes éxito, es demasiado rewarding, ¿no? O sea, es demasiado enriquecedor para ti y para todo el mundo. Entonces, no, síganlo haciendo, así estén un poquito locos, ahí los vamos a ayudar en el camino. Esa es la actitud. Exacto. Me encantaría también preguntarte otra pregunta vinculada a tus mentorías, con tanta experiencia también, muchos años. Hablar sobre errores, viste, con tantas mentorías creo que probablemente hayas identificado errores comunes en emprendedores de startups tempranas. Y me gustaría que nos comentes un poco cuáles son los errores comunes que has identificado en emprendedores emergentes de startups. Sí, yo creo que el primer error es que no quieren hacer cosas que no escalen. Muchos emprendedores se sorprenden cuando me preguntan cosas como, bueno, ¿y cómo lo hacías en Rappi? ¿Cómo lo hacías en Uber? ¿Y qué es lo que ustedes estaban haciendo? Y cuando yo les cuento que nosotros salíamos a, no sé, a repartir volantes, que yo misma era la que hacía onboardings masivos en donde a mano firmábamos los contratos, en donde hicimos un montón de cosas manuales, la gente se extraña porque cree que nosotros lanzamos esas plataformas en la América Latina ya con todo resuelto, y entonces me preguntan mucho.
cuál era el sistema o cuál era el proceso. Y yo así como, el proceso era vaya y hágalo porque no hay nada que lo haga. Make it happen. Exacto, ese es el proceso. He tenido, entonces me parece muy curioso que han sido varias veces en donde a mí me ha tocado decir, bueno, pues es que, no sé, hay una empresa que trabajaba con campesinos y no, pues es que mi onboarding es muy malo. Y yo no, pues es que creo que te va a tocar mandar gente a las fincas a hacer el onboarding porque ellos no lo van a hacer. O sea, no que les envío un SMS, un webinar. No, 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 amigo. Tú vas a tener que ir allá y hacerlo manual porque eso no va a pasar. Parte de eso es conocer a tu usuario, ¿no? Entonces, creo que hacer cosas que no escalen primero es de verdad algo que yo sé que ya está muy dicho en el ecosistema, pero please, no se les olvide, o sea, es demasiado importante em, poder hacerlo. Y el segundo error que yo veo, que no sé si es un error o quizás un miedo, ¿no? Es que a muchos como que, como son tan jóvenes, les aterra vender. No, no, es que qué va a pensar el de Bancolombia, qué va a pensar el de Ecopetrol, qué va a pensar no sé qué. Entonces les cuesta muchísimo y quieren mandar a otra persona o quieren contratar a alguien super senior o quieren ver si le dan la vuelta de alguna manera y yo al último es como, amigo, amiga, vas a tener que ir, tienes que ir. Primero porque si no, nunca lo vas a lograr, o sea, no vas a poder aprender cómo se vende y segundo, porque es tu trabajo como founder. Entonces, eso les cuesta un montón, pero al final cogen callito y lo hacen, pero creo que eso es más un miedo que un error. Quizás el miedo es que el error es de pronto que lo dejan, lo postergan, ¿no? Y al final les toca hacer. Me encantaron tus dos consejos. Sí, creo que también, viste, muchos se frustran rápido con la venta, no entienden que la mayoría Sí, de las ventas no se dan en el primero, segundo, tercer contacto, total, se dan en promedio. Yo trabajé con startups B2B en ventas muchos años y se dan entre el contacto 5 y el 12. Hay gente que pichean una, dos, tres veces y ya se frustran y no siguen total. intentando sin saber eso. Eh, Sí, y ahí solamente para sumar, es que yo creo que cada vez menos, pero hace unos años o sea, también ellos pasaba mucho esto y es que los emprendedores pues decían como, oye, pues esta es la tecnología de, ¿sabes? Lo máximo que te va a solucionar tu problema. Entonces se frustraban muchísimo porque, no sé, una empresa súper grande como que decía, sí, pero pues no lo voy a hacer. Y ellos, pero así, pero mira, estás perdiendo dinero. Entonces como que esa frustración de no entender cómo piensa la otra parte, que quizás era la prioridad número 598 en su lista, eso como que les frustra muchísimo y aunado a lo que dices, que entonces pichean dos, tres veces y no, tienes que hacerlo 10 y si te dijeron que no, tienes que volverlo a hacerlo en 6 meses, ¿no? O sea, como que todo eso es lo que hace que posterguen y posterguen y posterguen y realmente esos contactos son los que los van a ayudar a crecer. Entonces, definitivamente es algo que tienen que tratar de no postergar y aprender muchísimo a lidiar con esa frustración que yo sé que es enorme, pero hay que hacerlo. Tal cual, a mí me tocó mucho también y creo que algo más que me gustaría dejar dicho para intentar ayudar a quienes escuchen es que con el tiempo vas desarrollando la sensibilidad para Total. identificar los timings, para hacer los seguimientos, cuando una llamada, cuando un correo, 3 días después, una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses, 6 meses, si es un corporativo, un scale-up. Hay que desarrollar esa sensibilidad. Total. Este, otra pregunta que me encantaría hacerte, y esta va direccionada también a emprendedores de startups de etapas tempranas que te van a escuchar y que les gustaría que consideres probablemente ser su advisor o asesora, es qué tienen que reunir y lograr emprendedores emergentes de startups para inspirar a alguien como tú a ser su advisor o asesora. Súper. Pues
Mira, creo que son varias cosas. La primera es un equipo con muchísimas ganas de lograr las cosas, con muchísima ambición, con resiliencia, esta capacidad de equivocarse y volverlo a hacer y encontrar cómo y dar la vuelta y tan, 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 tan. Eso es para mí fundamental. Un equipo ganador que se crea eso. He visto muchos emprendedores que no se la creen o que piensan en chiquito. No, 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 o sea, esa gente que se quiere comer el mundo y que tiene esa ambición es bien importante. Un segundo punto es que el producto me guste, que me parezca divertido, que yo diga, "Ah, mira, qué forma tan interesante de resolver las cosas, que yo tenga cierta afinidad, porque también cuando uno es advisor, pues creo que tiene que tener este sense de, esto es algo que yo le veo futuro y por eso voy a invertir mi tiempo acá, ¿no? Entonces creo que eso es importante. El tercer punto que no es menor es que yo realmente pueda aportar, o sea, hay veces que gente, equipos buenísimos, productos increíbles, pero cuando llegan a mí, no, pues es que yo tengo un problema de marketing. O sea, yo he visto marketing, yo más o menos tengo noción, pero yo realmente, pues si tú me dices voy a hacer una campaña de branding o yo no sé, pues yo te voy a decir bien por ti, yo no tengo nada que hacer ahí. Entonces yo no quiero tampoco que la gente pierda el tiempo y que se pierda esa oportunidad de conectar con gente que realmente lo puede ayudar. Entonces para mí esos son los principales. Creo que ya temas, digamos, secundarios, pero que también me gustan es los equipos diversos, diversidad de género, diversidad de edades, diversidad en forma de pensar. A mí me encantan los equipos donde, no sé, el founder es un niño de 25 años y luego su co-founder tiene 50. Me parece fabuloso. O sea, eso es como que, wow, la mejor combinación de todas. Eh, y lo último es un equipo que me motive a yo sufrir con ellos un poquito. Porque al final yo sufro con ellos, es como que cómo resolvemos esto y yo estoy ahí casi que soñando con el problema. Entonces, al final es una relación a largo plazo y eso es lo que yo busco. Me encanta tu respuesta como todas. Eh, Sé también, bueno, que sos ángel inversionista. Me encantaría que nos cuentes un poco sobre tu experiencia como ángel, por qué decidiste serlo y cuál es tu enfoque actualmente. Súper. Pues mira, la verdad yo creo que yo llegué a ser ángel inversionista por azar. No, no sé si fue la mejor decisión en el inicio, a lo que voy es, yo lo pensé de la siguiente manera. Bueno, yo soy una persona muy, digamos, muy aventada, como dicen en México, ¿no? Para Eh, adelante. exacto, muy echada para adelante. Yo como que digo, bueno, listo, esto me gustó, voy. Y digamos que digo por azar, o no sé si es la mejor palabra, es porque yo decía, bueno, yo ya le dedico un montón de tiempo a esto, ¿sí? Uno. Dos, pues yo tengo ahorros y ya tengo como lo financiero un poco cubierto en el sentido de, pues yo tengo inversiones un poco más, más sólidas o menos riesgosas, tengo el fondo de emergencia, todo lo que ya sabemos, tengo una platica ahí, yo ya le invierto mucho a esto, creo firmemente en el ecosistema. Me invitaron, y eso se unió con que me invitaron a ser ángel inversionista de una empresa, de una persona que yo, la verdad, confío un montón y dije, bueno, listo, ¿qué puede pasar, no? Entonces empecé un poco así, mis primeras inversiones fueron más orientadas a un equipo bastante bueno, un producto que a mí me gustaba, unos números que hacían sentido, pero sobre todo uno en esas etapas tan tempranas, uno invierte en la persona, ¿no? En que la persona va a tener, o el equipo va a tener esa capacidad de salir adelante y que va a hacer hasta lo imposible el último día, o sea, va a hacer lo que sea, o sea, va a bajar el sueldo si es necesario para poder sacar la empresa adelante. Entonces uno invierte más ahí. Luego yo me empecé como a informar más porque también pues me gusta leer, ¿no? Quizás lo debía haber hecho antes de hacer eso, pero, pero bueno, ya una vez metida dije, bueno, voy a estudiar un poquito más, a ver qué onda. Y me empecé a dar cuenta que quizás pues hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Y en esas me invitó 500 a ser Limited Partner, y es porque yo tuve una conversación con ellos y yo les dije, vea, los mentores al final somos los que más, de las personas que más creen en ustedes y en su ecosistema y en sus emprendedores. Yo quiero también ser parte de los fondos que ustedes hacen, porque al final ellos también tienen cierta garantía de que tienen todo un proceso para poder invertir. Y ahí fue
donde me invitaron a ser Limited Partner y yo ahora soy inversionista a través de 500, porque definitivamente sí creo que tienes que tener mucho más tiempo para ya ver los números y tomar como decisiones más concienzudas. Creo que 500 por ahora cubre para mí esa parte de apoyar el ecosistema también, pues al final con plata, que es lo que se necesita muchas veces. Y sí, totalmente de acuerdo. Este, me gustaría también abarcar algunas preguntas sobre liderazgo, que la verdad que, bueno, tú has liderado desde equipos pequeños hasta de más de 100 personas en 9 países, lo cual me parece Ujú. súper impresionante, en startups top, scale-ups corporativos. ¿Qué diferencias clave ves entre liderar equipos pequeños y grandes? Súper. Pues mira, en equipos pequeños yo creo que de lo principal es que al final tienes recursos limitados, ¿no? Entonces tú tienes que ser muy, muy, muy bueno y buena en poder entender qué es lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, por qué se estamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, eso es siempre, pero cuando tienes pocas personas tienes que triplicar, ¿no? O sea, tienes que poder entender aún más cómo vas a distribuir tus recursos en lo que tienes que hacer, porque al final pues no tienes 100 personas, ¿no? Entonces, creo que el reto más grande en los equipos pequeños es ser un priorizador muy, muy bueno para poder saber qué se tiene que hacer y qué se va a dejar de hacer porque pues no hay chance. Y eso evidentemente te obliga a ser mucho más hands-on, ¿no? O sea, a ser necesariamente mucho más metido en los números, tienes que tomar reuniones, tienes que hacer tú muchísimas más cosas. Entonces creo que también como líder tienes que ver que entre más pequeño el equipo, más te vas a tener que meter, más te vas a tener que ensuciar, cosa que no quiero decir que en los grandes no lo hagas porque yo soy además muy hands-on, pero en los equipos pequeños tienes que ser un poquito más. Y en equipos grandes creo que lo que más encuentro yo que es difícil o esa diferencia bien marcada es un concepto que a mí me lo enseñó una jefa en Uber hace muchos años, que es que te tienes que escalar a ti mismo, ¿sí? Cuando tú empiezas a tener equipos grandes, tú tienes que poder lograr que tu equipo ejecute y viva los valores y digamos tu forma de trabajo en todos los layers que tú tengas. Tener eso en el primer layer, pues es súper sencillo. En el segundo, ok, pero cuando ya hay tres o cuando ya los equipos son de pronto muy grandes o muy juniors también, eso se va haciendo cada vez más difícil. Entonces, cuando tú te escalas a ti mismo, habla como de dos puntos bien fundamentales. Uno, esto como todo, toda tu visión y toda tu forma de ejecutar se permea a las demás personas en tu organización. Y la segunda es que tú no tengas que estar en todo para que se ejecute de la manera correcta y con alta calidad. Entonces, eso implica que tu primera línea tiene que ser una máquina, ¿no? Y yo digo mucho una máquina y yo sé que no somos máquinas y ni estoy hablando de trabajar 24/7, pero me refiero a gente con alta eficiencia, bien productivos, que puedan entender y ejecutar las cosas súper rápido. Eso me refiero. Entonces ya tú no tienes que estar como viendo que se hacen las cosas, sino que las cosas empiezan a andar solitas y empiezan a andar solitas de una manera que realmente pues sea como up al estándar que tú quieres hacer. Obviamente todo eso trae retas de comunicación, de gestión, de densidad de talento, que son bien marcados en un equipo mucho más grande, ¿no? Muy interesante tu respuesta. Otra pregunta que me encantaría escuchar, y creo que a la audiencia también le encantaría entender un poco más sobre el liderazgo de alguien como tú, es actualmente cuáles son tus convicciones actuales sobre qué significa e implica ser una gran líder. Súper. Para mí creo que digamos, está orientado en tres cosas. Un gran líder tiene que ser responsable por llegar a los objetivos de la empresa. Un gran líder es responsable por el desarrollo de su gente, o sea, de su equipo. Y un gran líder es responsable de sí mismo.
y ya si quieres hablamos de cada uno, pero cuando yo hablo de llegar a los objetivos, no solamente está la parte chévere, de, ay, sí, llegamos, lo máximo. No, no, no. Es también tomar las decisiones difíciles, es también anticipar qué cosas pueden salir mal, evaluar los riesgos. Significa también hacer las paces con que quizás pues te van a odiar un poquito, ¿no? A veces cuando tomas ciertas decisiones o haces ciertos cambios. Entonces, llegar a los objetivos es ser responsable también de lo que quiere la empresa, ¿no? Sobre todo ya en scale-ups y corporativos, pues tú ya eres responsable de cosas que define un CEO o del board o lo que sea, y pues es necesario uno ser, o sea, uno estar con eso. Incluso disagree and commit, es decir, no me gusta, pero hágale, vamos. Eso también es importante. Ahora, en el desarrollo de la gente es crear un ambiente tanto retador como cómodo, ¿no? Para que la gente se pueda desarrollar, ubicar el perfil correcto en el rol correcto. Muchas veces hay gente que no es que sea mala, sino que quizás está haciendo cosas que no son para su perfil. Entonces, realmente es como líder tú creas un ambiente lo suficientemente sano, pero también retador para que la gente crezca. Ojo que aquí no estoy diciendo que el líder es responsable del desarrollo de la carrera de todo el mundo. De hecho, para mí, cada uno es responsable del desarrollo de su carrera, pero el líder sí es responsable de crear ese ambiente donde la gente puede crecer y donde la gente se siente responsable de crecer. Y el último es responsable de sí mismo. Y esto no creas que siempre lo he tenido en mi carrera, esto es algo que yo aprendí en los últimos años, de hecho es un aprendizaje bastante reciente, y es un líder que no se cuida, que no se prioriza, que no sabe cómo mantener su bienestar, no es realmente un líder integral, porque esto no, o sea, no es un sprint, es una maratón. Si tú te pones a pensar, la gente va a trabajar 30, 40, 50 años, yo no sé, de la vida, y a mí me pasó que por no estar cuidándome, digamos, de manera integral, y cuando hablo de cuidado, no hablo solamente de cuidado físico, sino mental, y mental es tu bienestar, pero también es lo que aprendes, ¿no? O sea, un líder es también tan bueno como todo el contenido que consume, todos los cursos que hace. Entonces, todo esto te hace un líder que realmente es potente y que puede llevar organizaciones a largo plazo. Y yo como que no lo entendía bien, como que yo siempre he estudiado, pero no era como que yo lo enmarcara entre esto. Y la verdad, para mí estos tres componentes son fundamentales. Muy interesante escucharte. Creo que le va a ser de valor para muchos first time managers, gente con menos experiencia como tú. Dos preguntas más, si te parece, que entiendo también ya que debes de ir a correr a ejecutar. Eh, una pregunta que me encantaría abarcar contigo es, bueno, como sabemos, se está hablando mucho de la inteligencia artificial, del impacto que están teniendo en toda industria, toda área. Entonces, me gustaría preguntarte cómo ves, Juli, la aplicabilidad y el valor de la inteligencia artificial en product management, en startups, scale-ups, corporativos. ¿Qué estás viendo? Súper. A ver, para mí, en general, el área de producto es una de las más impactadas con AI. O sea, definitivamente es una de las áreas que más se va a evolucionar, que más necesita evolucionar. De hecho, hace unos meses se estaba hablando con que Product Management iba a desaparecer porque todo ya lo iba a hacer un AI. Y realmente lo que ha pasado es digamos, varias cosas. Uno es en startups pequeñas, como de series B o C hacia abajo, el product manager se está volviendo algo que se llama como el full stack product manager, y esto significa casi que tiene que pues, ser capaz de prototipar, ¿no? Entonces, aprender herramientas low code, ¿no? Para poder sacar, digamos, ideas adelante. También le facilita muchísimo el trabajo a las personas o de diseño o de ingeniería. Entonces se vuelve como un product manager un poquito más generalista, en donde la AI se vuelve como esta forma de ampliar sus conocimientos y ampliar su impacto, digamos, con los equipos. Y en empresas más grandes, yo creo que yo veo dos grandes retos aquí. Uno es cómo hacemos a los equipos
de producto, ingeniería y diseño mucho más eficientes. Los equipos de producto, digamos, invertimos mucho tiempo en historias de usuario, en entrevistas, en condensar información, porque producto es tanto ciencia como arte, ¿no? Hay muchas cosillas que son como de product sense, se le llama. Entonces, creo que es mucho de cómo hacemos al equipo mucho más eficiente en cuanto a su día a día, como si fuera un copilot. Esto también lo estaban hablando hace poco en uno de los podcasts de Lenny, podcast de producto. Y la otra que yo veo en empresas grandes es cómo realmente hacen herramientas para sus usuarios con AI, que no sea solo, ay, sí, powered by AI, ¿no? Porque eso es lo de moda. Entonces, todo lo que diga AI es Mm. como, uy, sí, lo puedo cobrar más. Entonces, como que ese es el reto que yo veo de cómo las empresas realmente, que no son AI first, ¿no? Que nacieron fuera de esto, involucran estos procesos o esta tecnología a sus productos. Pero lo que yo sí quiero decir es, AI es inevitable en unos meses, y ya no digo años porque antes decía años y dije, no, creo que me estoy equivocando. Esto será como Excel o como inglés, y sobre todo para los equipos de producto es fundamental que pueda ser parte de su desarrollo, de su interés, o sea, todo esto de que aprender medio a codear. Yo misma estoy ya tomando miles de cursos para yo poderlo hacer, incluso en mi vida personal, que es lo que más me interesa por ahora, pero poder tener ese entendimiento, yo creo que es fundamental para mí. Es una de las tecnologías que, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Llegó para cambiarlo todo. Muy interesante escuchar tu respuesta sobre AI. Me encantaría finalizar con una pregunta, en realidad una solicitud de consejos, tus mejores consejos para emprendedores emergentes de startups e incluso profesionales de product management. ¿Cuáles serían? Súper. Pues mira, primero es algo que lo he aplicado mucho a mi vida y es, si tengan miedo, háganlo con miedo. Em, yo me fui muy joven de Colombia, como a los 22 años. Empecé a trabajar en tecnología sin tener la más mínima idea de lo que estaba haciendo. Entonces, no es como que yo diga nunca tuve miedo, pero siempre lo he hecho. Y por eso los emprendedores agregan tanto. Entonces, si tienen esa espinita eh, de emprender, por ejemplo, háganlo, pero así tengan miedo, háganlo con miedo. El segundo es hagan cosas que no escalen, ¿no? Y aplica tanto como para la empresa como a nivel personal, o sea, realmente traten de no querer llevarlo todo al supersistema, a la superautomatización. Eso también se puede ver como traten de hackear, ¿no? ¿Cómo puedo yo hackear en vez de hacerlo con una tecnología que me cuesta $1.000 millones? ¿Cómo lo hago yo scrappy y pruebo si realmente esto funciona para mí? ¿Cómo en vez de comprarme todas las suscripciones a inteligencia artificial intento sacarle provecho a una y ir eventualmente comprando las otras si es que es necesario? El otro que yo me encanta mucho y lo hablamos ahorita, es construyan relaciones bacanas que le agreguen valor a tu vida, a tu carrera, inviértanle en eso. Es mejor tener 20 personas muy cercanas a 500 que medio te conocen, porque esas 20 personas van a hacer impacto en tu vida eventualmente, pero esto requiere tiempo, entonces inviértanle tiempo y háganlo desde ya. Em, Otro punto importante, y esto es algo también un aprendizaje reciente en mi vida, es diviértanse. Diviértanse, hagan cosas que les diviertan, hagan cosas que los hagan pasar bien. Si no disfrutan lo que están haciendo, busquen la forma de salir de ahí. Realmente la vida es muy corta. Obviamente todos queremos estar en la playa tomando mojito, pero no lo digo por ahí. Digo es diviértanse en su trabajo, diviértanse en lo que hacen todos los días y de nuevo hablo de divertirse como de disfrutar, ¿no? No es como que todo sea fácil ni todo sea feliz, es simplemente disfrutarse el camino. Definan qué es el éxito, ¿no? Y hablo desde lo filosófico, ¿no? De qué significa éxito para ti como persona, como profesional, pero también como empresa, ¿no? ¿Qué queremos como empresa? ¿Dónde vemos que, o sea, qué es la métrica, cuáles son las métricas o cuál es la misión que nos va a decir somos exitosos o no? Muchas veces fallamos porque creemos que el éxito es como se ve con la otra persona y luego lo alcanzamos y es como, ay, no, esto no era para mí o no me gusta o qué aburrido, ¿no?
Entonces es bien importante definir qué es el éxito y el último es no le tengan miedo a cambiar de opinión. ¿Qué quiero decir con esto? Es, si ustedes a los 20 años creían que tener éxito era, no sé, trabajar todos los días 20 horas y ganar mucho dinero y viajar en business class, pero a sus 35 años creen que el éxito es retirarse a los 40 o a los 40 dicen, no, mejor ya no, ya simplemente quiero ser maestra de yoga, eso se vale. Lo que hay que hacer es cómo ustedes repiensan su vida y no se preocupan porque hace 10 años pensaban diferente. O sea, es de verdad bien importante cambiar de opinión. Y me voy al tema empresarial, esta es esa capacidad de pivotear al final, ¿no? O sea, no funcionó, hago otra cosa, no funcionó, hago otra cosa. ¿Cómo aprendo de lo que acabo de hacer para que pueda servirme la próxima vez? No le tengan miedo a eso. Eso es realmente lo más valioso o de lo más valioso que pueden hacer con su carrera y con sus empresas. Me encantaron tus consejos. Bueno, simplemente termino por agradecerte muchísimo por tomarte el tiempo de pasar a compartir tu sabiduría, tus experiencias, tus lecciones, errores, que creo que le pueden sumar muchísimo valor a muchas personas del ecosistema, especialmente emprendedores, gente de product management. Así que muchísimas gracias, Juli. Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Encantada de estar aquí. Y pues sí, me voy corriendo a seguir ejecutando. Un abrazo grande. Otro. Chao. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas inspirado y también que te hayas llevado aprendizajes accionables para ejecutar. Si sientes que este episodio puede sumarle a otras personas, por favor compárteselos. Si te gustaría recibir las siguientes entrevistas, resúmenes y shorts directo en tu correo, podés suscribirte gratis en www.inspiraacción.com. Y si aún no estás suscrito al canal de YouTube o programa de Spotify de Inspiración Podcast, me encantaría que te sumes y me permitas la oportunidad de sumarte más. Eso es todo por hoy. Muy pronto, más inspiración.